Continuamos con este apasionante tema del pacto que viene, es una de las palabras claves en todas las escrituras, que inicia desde el principio. Y vamos a ver, porque siempre hemos tomado como referencia la promesa de Génesis 3:15. Cuando habla del pacto hasta el pacto que es con Noé, ¿verdad? Y sabemos que ya en el tiempo de Noé, pues Dios hace un pacto con la humanidad, no nada más con Noé, porque pues vemos que la maldad era tanta que Dios dice que va a raer de la tierra a todo ser viviente. Sin embargo, vemos aquí que Noé, un hombre justo, un hombre que conoce a Dios, y Dios se apiada de la humanidad y entonces nos da esa oportunidad a través de Noé. Y bueno, sabemos que es la primera vez que podemos ver esta palabra. Aquí tenemos que el pacto es una revelación progresiva, y vemos el pacto con Noé. Realmente acá, antes de esto, tenemos la promesa de Génesis 3:15, y luego vemos el pacto con Abraham, ¿verdad? Ahora, hay que notar una cosa. En estos pactos muchas veces pensamos que un pacto es entre dos personas. Fíjense que en estos pactos, en el pacto con Noé no tenía idea, él no le ofrece nada a Dios. Dios no le dice, tú tienes que ser de esta manera. Lo único que dice Dios es, obedece, tienes que construir un arca. Pero es Dios el que hace el pacto con Noé, es unilateral. Igualmente, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, allá en una tierra pagana, y Dios lo llama, y Dios hace un pacto con Abraham, es unilateral, ¿sí? Hay señales de pacto, eso sí, le dice él, por ejemplo, en el primero, la señal del pacto con Noé, pues sabemos que es el arco iris. En el pacto con Abraham dice, para sellar el pacto, la señal del pacto va a ser la circuncisión, ¿verdad? Y luego tenemos el pacto de la ley, o que llamamos antiguo pacto. ¿Por qué es importante decir esto? Porque muchas veces cuando decimos el antiguo pacto, borramos todos el pacto de Noé y el pacto de Abraham. Tenemos que entender que el pacto de la ley o antiguo pacto, este es lo único que fue transformado en un nuevo pacto. Después sigue este antiguo pacto, obviamente es transformado con el nuevo pacto en Cristo Jesús, pero estos pactos siguen vigentes. El pacto con David sigue vigente. ¿Por qué? Porque a través de David vamos a ver, inclusive no se ha cumplido del todo, porque ¿qué le dice Dios a David? Que un descendiente de él se sentará eternamente en el trono. ¿Y quién es ese? Es Cristo Jesús. ¿Quién está ahorita sentado en el trono de Israel? Pues están los primeros ministros, está todo eso, ¿sí? Sin embargo, hay una promesa, hay un pacto en que un descendiente de David, ¿quién es? Es Jesucristo, va a venir a reinar eternamente. Entonces, parte del pacto con David todavía no se cumple en su totalidad. Y esto es en el Antiguo Testamento, todo esto es en el Antiguo Testamento. Entonces siguen vigentes. Lo único es el pacto de la ley o antiguo pacto, y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Esto es muy importante verlo de esta manera gráfica, de esta manera que lo podemos entender, ¿sí? Ahora, vamos a ver también
vamos a ver ahora por qué podemos confiar en Dios por lo que hemos dicho, porque esos pactos siguen vigentes y se siguen cumpliendo. Cuando Dios entra en pacto, todo lo que ha dicho se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, ¿sí? ¿Cómo podemos estar? Muchas veces no entendemos que lo mejor para ti y para mí es lo que Dios tiene preparado, porque así como cumple los pactos, Él cumple, estamos nosotros en pacto. Por eso es muy importante. Y vamos a ver, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy fidedigno de lo que es esto, de la importancia de un pacto, del pacto que Dios hace, de los pactos inclusive entre hombres ante Dios, porque muchos de los pactos que en la antigüedad que decían, Dios es testigo, ¿sí? Mitzvah, que Dios atalaye, que Dios esté entre tú y yo, avalando este pacto. Dios es nuestro testigo, ¿sí? Y fíjense, vamos un poquito a recapitular sobre el pacto que hicieron David y Jonatán. La clase anterior o la sesión anterior vimos acerca de Mefiboset, pero ahí no termina la historia de Mefiboset. Vamos a ver, fíjense, en 1 Samuel 18 el pacto lo hacen David y Jonatán. Es un pacto de amor, ¿sí? Es un pacto de amor, es un pacto de hermanos, porque David, cuando muere Jonatán, le llama hermano, ¿sí? Entonces no nos confundamos, es ese amor que tienen David y Jonatán por lo que hacen este pacto, ¿sí? Y entonces vemos también cómo, porque dice la palabra, y amó a David como a sí mismo, en 1 Samuel 18, y es un pacto entre ellos, intercambian, ya lo sabemos, el manto, el albarda y todo lo que eso significa, ¿sí? Pero después de eso, en 1 Samuel 20, ya cuando Jonatán sabe que David va a ser rey, ¿sí? Sin embargo, fíjense, Saúl, el padre de Jonatán, era el rey. ¿A quién le correspondía? Pues a Jonatán, ¿verdad? Pero Jonatán sabía que el ungido de Dios era David para que fuera el siguiente rey de Israel. Y entonces lo hace prometer en un pacto, y así dice Jonatán, así me haga, ¿verdad? Y así se le decía, o sea, me parta Dios, así como estos animales partidos, ¿verdad? Si yo rompo este pacto y si tú rompes este pacto, que Dios venga y te lo requiera. ¿Sí? ¿Y qué le dice? Que no sea borrado, dice, no dejes, en 1 Samuel 20 dice, cuando seas rey, o sea, cuando Dios haya quitado todos los enemigos delante de ti, ¿qué le estaba diciendo? Cuando ya seas rey, ¿verdad? No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces, aquí este pacto ya no es nada más entre ellos, es a la descendencia, a la casa de, al linaje de, ¿sí? A la descendencia. Fíjense lo importante que le está dejando Jonatán a su descendencia, un pacto con David. Ese es el legado, ese es lo importante. Y en 2 Samuel 9, del 6 al 8, vemos como muchos años después, porque hay una guerra civil, fíjense, mueren Saúl y Jonatán en batalla, pero Saúl tenía otros hijos. Saúl tenía otros hijos, y entonces esos hijos tratan de usurpar y van en contra de la voluntad de Dios, y entonces dicen esos hijos de Saúl, nos toca el reino, y dividen al reino. Unos se van en el sur, se van con David porque él era de la casa de Judá,
él venía de la casa de Judá. Entonces se divide el reino, hay una guerra civil, los seguidores de los hijos de Saúl con los seguidores de David. Y pasan muchas cosas, ¿verdad? Muchas situaciones. Pero vemos que finalmente la palabra nos dice que unos seguían a David y otros a los hijos de Saúl. Y en 1 Samuel 3:1 dice, David se fortalecía y Saúl se debilitaba. Y entonces hay una guerra civil ahí, ¿verdad? Y finalmente David es proclamado rey sobre todo el pueblo. Y ahora sí, él ocupa el trono que Dios le había dado. Ahora, David tuvo muchas oportunidades, y esto es algo muy importante, ¿sí? David tuvo oportunidades, no muchas, ¿verdad? Pero nos relatan aquí las escrituras, 2 oportunidades en que él pudo haber matado a Saúl. Saúl lo andaba cazando, andaba detrás de él para matarlo, ¿sí? Él pudo haber dicho, lo estoy haciendo en defensa propia, además estoy ayudándole, por decir, o estoy cumpliendo lo que Dios me dijo que yo iba a ser rey. Y pues él no podía ser rey mientras Saúl era rey. Entonces, durante este tiempo, él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. En 2 ocasiones nos relatan las escrituras. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Ay, porque él se compadeció o porque decía, no, pues tendré compasión. Fíjense bien, porque Dios, él sabía que Saúl había sido ungido por el profeta Samuel, por orden de Dios. Dios lo había ungido a Saúl, estaba en pacto con Saúl. Y entonces David dice, yo no voy a tocar al ungido de Dios. ¿Y dónde lo vemos esto? En el Salmo 105:15. En obediencia, David estaba siendo obediente a Dios. Por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí vemos el corazón de Dios. Saúl había cometido muchos errores, se había apartado de Dios, había pedido consejo a Dios y Dios según él, no le había contestado y se había ido con adivinas. Había levantado su mano contra David, ungido, porque ya David había sido ungido para ser el próximo rey. Había hecho muchas cosas, pero era el ungido de Dios. Era el ungido de Dios. Y el Salmo 105:15 dice claramente, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis a mis ungidos. Y miren, nosotros estamos en un curso que llevamos, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo, la oración de Jesús, que sean uno para que el mundo crea. ¿Por qué el mundo no cree? Porque no nos amamos, como dijo Jesús. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo te ama Dios? ¿Cómo amó Dios a Saúl, que preservó su vida? Porque era su ungido con todos los errores. ¿Qué derecho tengo yo de hablar mal, de tocar a un pastor, de hablar mal o de decir cualquier cosa contra mi hermano? Es mi hermano, es mi hermano. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y fíjense, fue un corazón sincero de David. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando le dicen que Saúl y que Jonatán han muerto, ¿qué hizo él? Se proclamó rey.
¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente dijo, vamos a entrar en luto por el rey Saúl y por su hijo Jonatán, ¿sí? Verdaderamente a él le dolió esa muerte de Saúl. Y vemos aquí, fíjense cómo después de esto retomamos la historia de Mefiboset. Mefiboset no sabía, era un niño de 5 años, que cuando matan a Saúl y a Jonatán, ¿qué es lo que la gente en el palacio de Saúl dice? Va a venir David. Y era costumbre en esos tiempos que cuando un rey caía, como en este caso Saúl, ¿verdad? Y bueno, Jonatán, su hijo, falleció, lo mataron en batalla, ¿verdad? La costumbre era que el nuevo monarca, el nuevo rey, mataba a todos los de su casa para evitar que le dieran un golpe de estado o que ellos, como se sentían ellos, y de hecho así sucedió con los hijos de Saúl, se sentían ellos que ellos eran los herederos al trono, y entonces peleaban para recuperar ese trono. Entonces, obviamente llega la noticia de que Saúl y Jonatán han muerto, y este niño Mefiboset, hijo de Jonatán, de 5 añitos, ¿verdad? La que lo cuidaba, ahí lo toma y sale corriendo, se le cae el niño y probablemente lo que dice que estaba tullido de sus piecitos, ¿verdad? Probablemente sufrió una fractura, ella lo levanta y se lo lleva a un lugar muy lejano, Lodebar. Lodebar era un lugar donde no había nada, ¿sí? Él estaba allí olvidado del linaje de Jonatán, y ya lo comentamos. Luego David dice, habrá alguien, él se acuerda del pacto que tenía con Jonatán, que él había dicho que él iba a honrar la descendencia, era un pacto que había hecho con la descendencia de Jonatán. Y bueno, ya sabemos, él pregunta si habrá alguien descendiente de Jonatán. Siba le dice que sí, que allá está en Lodebar, lo manda a traer. Obviamente Mefiboset, que era lo que él pensaba que David lo iba a matar, ¿verdad? Y llega él, dice, temblando ante David, y le dice, soy un perro muerto, ¿qué quieres? O sea, no, ¿cómo llegó él diciendo soy un perro muerto? Era un judaísmo, ¿verdad? Para decir soy basura, no valgo nada, soy un perro muerto. Y se presenta así ante David. ¿Sabía Mefiboset de ese pacto? Mefiboset no sabía del pacto que David y Jonatán habían hecho. Si hubiera sabido, probablemente hubiera mandado decir, bueno, pues estás en pacto, David, y Dios te lo va a requerir, ¿sí? Y yo soy parte de ese pacto. Mefiboset no lo sabía. Pero David se acordó de ese pacto y honró ese pacto. ¿Y sabes por qué es importante que estamos hablando y viendo esto del pacto? Porque no entendemos el pacto en el cual estamos incluidos tú y yo, y corremos y andamos todos fracturados y andamos cojos, lejos de Dios, porque pensamos que no somos dignos de Él. Cuando me porte bien, ¿cómo voy a llegar ante Dios? Y mira cómo estoy, mira quién soy. Otra vez dije mentiras, otra vez robé en este sentido, otra vez me equivoqué, otra vez. No nos sentimos dignos. Pero no, Mefiboset era un lisiado, y se había corrido la voz de que David no permitía que entrara nadie a la ciudad de David como que fuera lisiado, ¿sí? Por una situación, un agravio que él había sufrido hacía tiempo, ¿verdad? Era
cómo iba un lisiado a comer en la mesa del rey. ¿Cómo? Eso se consideraba como si fuera un castigo de Dios que te había lisiado, ¿sí? Entonces, Mefiboset no sabía del pacto, pero David se acordó de ese pacto que hizo con Jonatán. Es importante que entiendas que tú no tuviste nada que ver probablemente con ese pacto, ¿sí? Pero que alguien hizo un pacto, el padre hizo un pacto con su hijo, y en ese pacto estás tú incluida. Él ya hizo el pacto, y eso es lo que vamos a ver, que es la importancia de entender esta palabra que significa tanto para Dios, para ti, por ese pacto con Jesús. Y vemos, fíjense, y sigue la historia de Mefiboset. Mefiboset, vamos a ver que está comiendo a la mesa del rey. Yo quisiera ir antes al Nuevo Testamento, en 1 de Corintios 1, del 26 al 31. 1 de Corintios 1, del 36, del 26 al 31. Y dice, fíjense bien lo que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No, estamos lisiados. A veces no podemos ni caminar bien, correctamente en el camino del Señor. ¿Y aquí qué dice? No somos tan sabios, ni poderosos, ni nobles. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en esta ilustración? Sino que lo necio del mundo, ahí estamos tú y yo, necios que queremos hacer nuestra voluntad. Dice, lo necio del mundo escogió a Dios. Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Por eso estamos aquí tú y yo. Por eso estamos aquí. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. Imagínense Mefiboset, allí menospreciado en Lodebar, en ese lugar inhóspito, con sus piecitos que no podían ni caminar. Dice, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No era por los méritos de Mefiboset, era por el Señor, por ese pacto que Él honra. Por eso estamos tú y yo aquí. Y fíjense, vamos, porque no termina ahí la historia de Mefiboset, y hay una historia que no es muy conocida, pero fíjense lo que vamos a ver. En 2 de Samuel 21:1, fíjense, ya David era rey, ya había conjuntado a todos los enemigos, ya todos lo proclamaban rey, fue el más grande rey de Israel, el rey David, ¿sí? Y entonces, fíjense, en 2 de Samuel 21:1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y entonces David dice, esto no es normal, eso no está bien.
Entonces va y consulta a Dios. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, fíjense lo que pasa cuando Dios quiere llamarnos la atención. Dice, es por causa de Saúl. Por causa de Saúl, estamos hablando de que Saúl había muerto mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero había hecho cosas Saúl que todavía estaban repercutiendo. Cuidado con el legado que vamos a dejar a nuestras generaciones. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, o sea, porque se había derramado sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. No sé si ustedes se acuerden, pero ya habíamos hablado acerca de los gabaonitas. Cuando sale el pueblo de Israel, Moisés lo saca de la esclavitud, ¿verdad? Por mano fuerte de Dios, lo saca de Egipto al pueblo de Israel, de la esclavitud. Y bueno, van, ya sabemos, en el desierto, 40 años en el desierto, y después ya Dios los introduce a la tierra prometida. Lo que hablábamos de, caen los muros de la primera ciudad donde ellos llegan, ¿verdad? Pues estaba invadida la tierra prometida por los cananitas. Entonces, bueno, estaba Jericó y entonces caen los muros de Jericó y ellos van sobre la ciudad y ganan, ¿sí? Y así empezaron el territorio, a ganar el territorio. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque en el pacto con Abraham había dicho que esa tierra era de ellos. Y conforme a ese pacto, Dios estaba cumpliendo el pacto, ¿sí? Entonces vemos que, pues obviamente, al ver a ese pueblo que venía sin hacha, sin ningún arma, y Dios les estaba dando la victoria, para que supieran quién era el Dios de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los demás pueblos empiezan a temblar, ¿sí? Y entonces los gabaonitas, que eran de por allí, de ese lugar, dijeron, ya sé, vamos a engañar al pueblo de Israel, ¿sí? Josué estaba al frente. Recuerden que Moisés había muerto, no había entrado a la tierra prometida, y Josué fue el que llevó al pueblo adentro de la tierra prometida. Entonces los gabaonitas, que eran de por allí, dijeron, vamos a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Entonces los engañan, se ponen puras vestiduras raídas, empolvadas, zapatos viejos y pan todo viejo, duro, ¿sí? Y llegan con Josué y le dicen, Josué, venimos de muy lejos, venimos de muy, muy lejos y pues queremos ser parte de ustedes, del pueblo, y estar con ustedes. Nosotros les vamos a ayudar aquí con los demás, queremos ser aquí parte de ustedes, ¿sí? Entonces, por favor, pues venimos tan cansados de tan lejos, vamos a hacer un pacto de amistad y de protección, ¿sí? Josué, y esto lo dice claramente las Escrituras, no le pregunta nada a Dios y se la cree todita. Y entonces los gabaonitas hacen un pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Un pacto que después les cuesta, porque fíjense, hasta ahorita está repercutiendo. Entonces, aunque fueron engañados, cuando los gabaonitas vienen ejércitos contra los gabaonitas, ¿verdad? Entonces, los gabaonitas dicen, estamos en pacto con el pueblo de Israel, entonces tienen que venir a defendernos. ¿Qué dijimos? Que cuando estás en pacto, tus enemigos son mutuos. Entonces, pues Josué dice, pues sí, pero nos engañaron y todo, ¿verdad? Y consulta también a Dios, y Dios, ¿qué le dice? ¿Hiciste pacto? ¿Hiciste pacto? Tienes que honrar el pacto. Y entonces, bueno, ya Josué, ¿verdad?, los defiende y ganan la batalla y todo esto. Pero después Saúl, fíjense lo que hace Saúl. Estaban en pacto con los gabaonitas, pero Saúl no toma en cuenta ese pacto. Y como eran, pues estaban allí, ¿verdad?, en la tierra,
Entonces Saúl dice, pues estos no me gusta que estén aquí, ¿verdad? Los voy a considerar nuestros enemigos, y entonces mata a casi todos. Hay una matanza de Saúl a los gabaonitas. ¿Y qué dice? Fíjense, ¿hasta cuándo repercute esto? Saúl tocó y no honró el pacto que tenía el pueblo con los gabaonitas. Y entonces 3 años de hambruna. Y David va y le dice, Señor, ¿qué pasa? Dice, estoy reclamando este pacto que no cumplió Saúl con los gabaonitas. Y entonces, bueno, David dice, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y entonces aquí dice en 2 Samuel 21, en el 2, versículo 2, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Aquí la palabra es pacto, ¿sí? Aquí nos está recordando de este juramento, de este pacto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque había... Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces, pues el rey Saúl, ¿verdad? Dijo, no, pues nada más estoy protegiendo a la nación de Israel y de Judá. Sí, pero tú tenías un pacto. Y entonces aquí te lo está reclamando. En el 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Fíjese, esto es algo muy importante y lo estamos viendo, lo vemos siempre en las Escrituras, algo que no tomamos en cuenta. Cuando nosotros pedimos perdón, ¿sí? Ay, pues perdóname. Y me acuerdo cuando tomé un curso, ¿verdad?, de inteligencia emocional, y nos decía la psicóloga que lo daba, dice, ese pedir perdón para pedir permiso. Ay, perdóname, no, ay, sí, perdóname. Lo vas a volver a hacer. Es un pedir perdón para pedir permiso para volverlo a hacer, ¿sí? Fíjense, en las Escrituras siempre vemos algo. Cuando hay un perdón, hay una restitución, ¿sí? Restitución. Y no estamos acostumbrados a restituir. ¿Está bien? ¿Sí? Ya te pedí perdón, sí, te perdono, pero restituir es algo bíblico. Y aquí dice, ¿qué satisfacción os daré? ¿Por qué? Dice, para que bendigáis la heredad de Jehová. ¿Quién tenía que bendecir la heredad de Jehová? Había que dar algo para que los gabaonitas, por la causa de ellos no habían maldecido la tierra, ellos no habían dicho que haya hambruna, no, ellos ahí estaban, ¿verdad? Habían sufrido esa matanza de Saúl, pero Dios había requerido esa palabra de pacto. Entonces dice, ¿qué satisfacción para que los gabaonitas, ahora que se sentían satisfechos por esta, ellos bendijeran la heredad de Jehová? En el 4, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. Nosotros no queremos su plata, su oro, no queremos eso, ¿sí? Fíjense lo que piden. Ni queremos que muera hombre de Israel. Nosotros no tenemos nada contra el pueblo, dice. Y les dijo, y entonces aquí el rey David le dice, bueno, díganme, lo que ustedes digan, eso voy a hacer. Y fíjense lo que dicen ellos. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó
contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Imagínense la matanza, el genocidio, o sea, todos los gabaonitas, que mueran todos los gabaonitas. Obviamente, pues hubo un remanente que quedó, ¿verdad? Dice, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. ¿Y qué dijo David? David había dicho, lo que ustedes digan, yo se los voy a dar. ¿Por qué escogieron esto? Si hubieras escogido tú, oigan, pues denos oro, denos plata, denos para pues, que restituyan todas las muertes. Esas muertes pueden ser restituidas por eso, porque la ley decía es muerte por muerte. Pero ¿qué estaban haciendo con pidiendo a los hijos de Saúl o a la descendencia de Saúl? Este hombre Saúl había maquinado, había dicho, voy a exterminar a los gabaonitas. Lo que ellos querían era terminar con esa maldición sobre ellos, esa estirpe, ese legado de odio y de rencor en contra de ellos, que había venido de Saúl. Y también vemos cómo los hijos de Saúl, sabiendo que David iba a ser rey, como quiera se opusieron a la voluntad de Dios, porque eso es el legado que venía del rey Saúl. Y entonces ellos dicen, queremos arraigar este odio en contra nuestro del pueblo de Israel, y por eso piden a los hijos de Saúl, ¿sí? Dice, yo los daré, le dice David, es correcto, yo se los daré. Les dije que les iba a dar lo que pidieran, yo se los doy. El versículo 7, nuestro Mefiboset, aquí estamos nosotros. Sí, habían pedido nuestra cabeza, el enemigo había pedido nuestra cabeza por todo el legado que traíamos de iniquidad y de todo. Pero, ¿con quién tenía pacto Mefiboset? ¿Quién había hecho pacto? Fíjense en el versículo 7, dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué? Por el pacto de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Aquí estaba el pacto de Mefiboset para salvar a Mefiboset. Él venía de Saúl, él traía esa herencia, pero había un nuevo pacto, el pacto que había hecho el padre de Mefiboset con el rey David. Y gracias a ese pacto, la vida de Mefiboset fue salvada. Estamos en pacto, tú y yo. Andábamos allá, ni sabíamos, ni teníamos idea. Pero aún con el linaje que traemos, aún con todo eso, porque hay mucha gente todavía que dice, es que mis antepasados fueron brujos, fueron esto, hubo muchas cosas en mi familia. Sí, pero tú estás bajo un pacto de tu padre con el rey. Y tu vida aquí está, guardada en Jesús. Y Mefiboset fue perdonado. Y David cumplió su palabra y le entregó a los 7 hijos, a los 7 descendientes de Saúl.
y los gabaonitas, allí en donde Saúl, donde era el nombre de Saúl, ¿sí? Ahí los sacrificaron, los ejecutaron. Y entonces dice, al final hubo una Rispa, ¿verdad? Hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Era una mujer, una viuda, ¿verdad? Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y entonces, fíjense, era una mujer que estaba velando, no quería que los cuerpos fueran comidos por las fieras, y David tuvo compasión de ella. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Y entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán y los hombres de Jabes de Galada que los habían hurtado, donde los habían colgado los filisteos. Y entonces los recogieron también los huesos de los ahorcados, o sea, de todo, ¿verdad? Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto, por haber roto el pacto, pero hubo una restitución. Y entonces Dios fue propicio a la tierra después de esto, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vemos este pasaje que es tan rico en lo que Dios nos está diciendo aquí. Mefiboset, que somos tú y yo, lejos, muy lejos del Señor, ¿sí? Y que sin embargo, por ese pacto, estamos guardados bajo la mano del Señor, ¿sí? Y bueno, vamos a ver también cómo Dios va haciendo que este pacto se vaya cada vez, esta revelación máxima, cómo Dios en las Escrituras nos va dando estas revelaciones maravillosas de lo que es un Dios que cumple su palabra en ese pacto. Y fíjense que el pacto, el nuevo pacto, estamos viendo cómo en todas las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento, estamos viendo cómo se cumple y hay estas señales de este nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. ¿Estás consciente de eso? ¿Sabes la importancia que tiene ese pacto para Dios? Ese pacto de sangre, ese pacto en el cual yo debería de estar allí y que sin embargo, sin ni siquiera yo saberlo, entramos en ese pacto. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque eres un Dios poderoso, eres un Dios soberano y eres un Dios de amor. Y cómo vemos a través de las Escrituras, cómo vas mostrando tu corazón, Padre, porque tú has dicho que no importa cómo estemos, has tomado lo más vil, lo más despreciado, para tomarlo en tus brazos, en tus manos, porque estamos bajo pacto contigo, Señor. Queremos cada vez entender más tu corazón, entender más, saber quiénes somos nosotros en ese pacto, porque nos has abierto, nos has dicho, ven y come en la mesa del Rey, y nosotros allá, tratando de hacer las cosas a nuestra manera, sin entender que hay una mesa puesta que tú has aderezado delante de nuestros enemigos,
que nos corresponde, no por nosotros, sino por el pacto que has hecho con tu propio Hijo. Gracias, Señor. Te bendecimos y reclamamos así también este territorio, esto porque tú le diste a Mefiboset, le restauraste toda su herencia, sus tierras, le restauraste todo lo que había perdido. Nada más por tu gracia y tu favor. Casas que no construyó, cisternas que él no cavó, pero que tú como herencia se lo das. Así a cada una de nosotras, Señor, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es por tu gran misericordia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.